la clase. Vamos a dar inicio entonces a la clase de exodoncia de dientes incluidos. Ya me conocen, pues Eliana Muñoz, entonces no me voy a presentar, pero sí les quiero mostrar estos casos antes de iniciar con la clase. ¿Por qué les quiero mostrar estos casos? Porque uno cree que la cirugía de incluidos es algo muy sencillo, ¿cierto? Que simplemente llevo a mi paciente a la clínica y el paciente lo opero y listo, ¿cierto? Pero no, a veces no entendemos el grado de complejidad que esto puede tener y la posibilidad de que esta cirugía se vuelva una pesadilla, ¿listo? Hacer y programar la cirugía de incluidos implica tener una base farmacológica, tener una base de anatomía, tener una base muy bien sustentada de toda la teoría que necesito para poder atender de la mejor forma posible al paciente. Estos pacientes que ustedes van a ver ahora, si bien alguno o este primer paciente que les voy a presentar es un caso real de un compañero de ustedes, como pueden ver ahí en el WhatsApp, que es la nota que me manda, un estudiante que fue nuestro en la clínica de cirugía y manda esta foto de este paciente. El estudiante está haciendo un ruralito y haciendo una profilaxis normal, un profilaxis dental común y corriente. El paciente se le complica de esta forma, ¿cierto? Una hemorragia incontrolable, que a veces, pues obviamente, si el doctor fuera divino, pues habría enviado previamente unos exámenes de laboratorio, pero como uno no tiene la varita mágica para saber qué paciente se le va a complicar y cuál no, pues es muy difícil, ¿cierto? Entonces a este paciente le hacen una profilaxis dental y se complica y empieza a hacer una hemorragia en toda la fase, en toda su área gingival, mm, sin poderla controlar, ¿cierto? Entonces el profesional me escribe que cómo le puedo colaborar. Bueno, le dije pues todo lo que tenía que hacer. Recuerdan que siempre hemos hablado, cuando tenemos hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es lavar, ¿cierto? Usted lava profusamente, elimina todo ese coágulo mal formado que tiene allí y trata de empezar a hacer todas las fases de coagulación que ya conoce. Pero el paciente no evoluciona pues de forma satisfactoria. ¿Qué exámenes de laboratorio creen ustedes que se debió haber enviado a este paciente previamente? Previo digamos, INR, INR, pero el paciente no estaba tomando warfarina, no tenía antecedente de toma de TP, warfarina, pero está bien. ¿Qué exámenes tiempo de de laboratorio? los tiempos de coagulación, o sea, tiempo de protrombina, de tromboplastina y Sí, el dímero D. ok. ¿Y qué otro examen complementario a ese? Mm, ¿O que hace parte dentro de este mismo? medir plaquetas, Plaquetas, perfecto, ¿qué más? ¿Por qué un paciente puede estar sangrando de esta forma? pues ahí dice porque es un paciente anticoagulado, pero pues Ok, la paciente tenía un antecedente de anticoagulación con rivaroxaban. ¿Qué le debieron haber enviado entonces? Además de sus exámenes que ustedes están hablando en este momento. El cuadro hemático, ¿cierto? Ordenar un cuadro hemático completo y dentro del cuadro hemático tiene usted toda esa fase o todos esos exámenes de coagulación. Todo esto, ¿para qué se los estoy mostrando? Para que ustedes entiendan la responsabilidad que tienen al programar un paciente para cualquier procedimiento de odontología, no necesariamente de cirugía. Procedimientos como este de una profilaxis en un paciente con un antecedente de anticoagulación se les puede complicar, ¿cierto? Y siempre, siempre que vayan a hacer algún tipo de procedimiento en un paciente sistémico, por favor, ordenen exámenes de laboratorio. Ese paciente lo supo llevar muy bien el doctor, le hizo el lavado, le puso la anestesia con vasoconstrictor, le hace el lavado en toda
de toda la zona. En algunos puntos tuvo que suturar para ayudar a hacer el proceso de coagulación y el paciente evoluciona muy bien. Antecedente solamente de ser anticoagulado, obviamente no se suspende el medicamento antes de algún procedimiento de odontología, pero en ese paciente pues tiene ese proceso de hemorragia, ¿cierto? Pero no solamente es en este tipo de pacientes, pacientes que les hacen exodoncia de terceros molares, ¿cierto? Cirugía de terceros molares, septiembre del 2021, cirugía de terceros molares. Y a los 15 días el paciente llega con este sangrado. ¿Será originado por la cirugía? ¿Creen ustedes? ¿Y esto es 15 días después de la cirugía? Pues por el tiempo que se menciona, pues no debiera ser. No, cierto, perfecto, no. Diferente del anterior, que me dice es que llevo 4 horas de evolución desde que le hice la profilaxis hasta que empezó a hacer el proceso. Aquí yo ya estoy entendiendo que efectivamente algo desde su parte, desde su antecedente sistémico tiene que ver y tiene que ver con el procedimiento que le acabo de hacer, pero este no. Si ven la diferencia, miren, este paciente tiene el mismo sangrado que el anterior, pero este lo operé hace 15 días, hace 2 semanas, y es ahora cuando viene a sangrar. ¿Qué tengo que empezar a sospechar aquí? ¿Hacia dónde me tengo que empezar a pensar en este paciente? Si está sangrando es ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hola. Doctora, pero ahí está sangrando la parte donde le hiciste la extracción No, o todos los dientes. Es que todo, yo veo que es como todos los todo, dientes. todos los dientes. Están sangrando todo a nivel gingival, es un sangrado profuso a nivel gingival. Desde pronto pudo haber sido un trauma. No, no tiene antecedente de trauma. Solo la exodoncia hace 15 días. ¿Por qué está sangrando el paciente? ¿Cuáles pueden ser las causas de sangrado en este paciente? ¿Por qué sangra un paciente? Cuando el gingivitis o porque le hicieron una gingivectomía, no sé. Nada, no tiene antecedente de nada. Solo se le hizo la cirugía de cordales hace 15 días. Y hoy, después de 15 días, viene con ese sangrado. Porque sangra espontáneamente. ¿Dónde está la falla sistémica en ese paciente? ¿Dónde está fallando? Para que sangre por sí solo. Está sangrando solo. Profe, de pronto la hemofílica. El problema con el factor 8. Antecedente de hemofilia. Un Sí, antecedente de señora. hemofilia. Ok, no tiene antecedente de hemofilia, Ah, ok. pero está bien. ¿Qué otra cosa les puede llamar la atención? Que no hablen los mismos siempre. Ivana Riggi, Lady, ¿dónde está Estefanía Foronda? Lady Tatiana Gómez. Les quiero escuchar. Sara Vargas. Doctora, también podría estar asociado a vitamina K. Ok, falla en vitamina K. ¿Qué otra cosa? Aunque no tiene antecedentes el paciente. 0 antecedentes, 20 años de edad. Cirugía de cordales hace 15 días. ¿Dónde más le tengo que buscar? Una aplasia ¿Se tomó medular. algún medicamento? Una aplasia medular. ¿Qué es una aplasia medular? ¿Recuerdan cuando hablábamos de que en la médula ósea se producen las células sanguíneas? Las células de la hematopoiesis. Células mieloides que dan origen a eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos. Células linfoides que dan origen a todos los linfocitos B y linfocitos T. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? En la médula ósea. Pues este paciente tenía
cuando ya se le hace el examen, el cuadro hemático, al ver ese sangrado, porque no paraba el sangrado, al hacerle el cuadro hemático tenía una aplasia medular, o sea, no tenía nada de las células que se originan de la línea mieloide. Y si no hay células originadas de la línea mieloide, o sea, todas las células están inmaduras en su torrente sanguíneo, ¿qué diagnóstico es? ¿Una leucemia qué? ¿Una leucemia qué? Si es de origen mieloide, si es de la línea mieloide. Es de la mieloide. Eso, sí, es lo fácil que son mis preguntas. Leucemia mieloide, ¿listo? Muy posiblemente este paciente tenga una leucemia mieloide, ¿sí? ¿Por qué se le pudo diagnosticar a este paciente? Porque empezó a hacer esta manifestación a nivel de cavidad oral. Nada que ver con la cirugía de los terceros molares, pero paciente de 20 años de edad, sano completamente hasta el día de la cirugía, y después de la cirugía hace esta manifestación. No tiene nada que ver de complicación, ni fue que la cirugía de Cordales le produjo la leucemia, no, ¿cierto? Estamos hablando de una complicación que se manifiesta en el paciente después de que se hizo una cirugía de terceros molares. Entonces, las cirugías de los... Doctora, Dime. una pregunta, o sea, tú dices 20 años y en esos 20 años apenas el paciente viene a manifestarse así para Apenas darse viene a cuenta manifestarse de así. ese diagnóstico. Claro, porque recuerda que las leucemias no vienen Ujú, desde sí, bebés, ¿cierto? O tú puedes claro, manifestar la sí. leucemia a Ujú, cualquier edad. Normalmente en sí, pacientes jóvenes, pacientes pediátricos, pacientes jóvenes. sí. Igual, pacientes adultos también lo pueden presentar, pero este paciente empezó su manifestación a los 20 años. ¿Sí? Ah, ok. Ok. Ujú, Em, gracias. Otro caso, cirugía de terceros molares. ¿Sí? Esta foto pues no es de la paciente, ni esta foto tampoco es de la paciente, pero miren lo que pasó. Cirugía de terceros molares, exodoncia normal, sin ningún problema, perfecta la paciente, 19 años de edad, la paciente perfecta, con los papá, mamá que la van a acompañar el día de la cirugía, cirugía normal, sin ningún problema, listo. Antecedentes de la paciente, el único antecedente es que nació prematuro, ¿sí? Nació de 7 meses, listo. ¿Qué se le formula después de una cirugía de terceros molares? ¿Qué tengo que formular? ¿Qué medicamentos? Analgésico, Sí, antiinflamatorio Antiinflamatorio. y perfecto, antibiótico si tiene un mal higiene oral. perfecto. ¿Sí? Antibiótico, amoxicilina o cefalosporinas, le mando un AINES, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Mm, sí. Un Sí, AINES, señora. ¿sí? Sana, no tiene ningún antecedente, listo, le mando su AINES y acetaminofén, perfecto. La paciente a los 2 días Le- está en la unidad de cuidado intensivo. Unidad de cuidado intensivo, a los 2 días, después de haberle hecho la cirugía de los terceros molares. ¿Y esto es qué? Una máquina de hemodiálisis. La paciente hizo una insuficiencia renal aguda relacionada con medicamentos. Eso no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Eso existe en la literatura. Y para ustedes saber que cuando se enfrentan a una cirugía de terceros molares, están arriesgando también de alguna forma al paciente por alguna complicación. Si usted no tiene esto en cuenta, esto que está manifestándole en la literatura, si no lee de forma permanente, pues nunca se va a enterar que los AINES, mire lo que dice aquí, medicamentos que pueden generar insuficiencia renal aguda, bloqueantes de canales de calcio, medios de contraste y antiinflamatorios no esteroideos, AINES. Y resulta que en los pacientes que son prematuros, esta complicación tiene mucho más riesgo. ¿Cuándo aprende uno todas estas cosas? Cuando tiene la experiencia, ¿cierto? Si a mí me hubieran dicho esto cuando hice mi pregrado, pues seguramente de ahí en adelante a todos mis pacientes les tengo que preguntar si nacieron prematuros.
¿cierto? Después de que pasa esto, ya uno en la experiencia, ¿cierto? En la historia clínica Doctora, aumenta esa pregunta y siempre a todos sus pacientes a partir de la fecha les van a preguntar, ¿usted nació prematuro o nació a término? Si nació prematuro, no formule AINES, porque la literatura le está diciendo, ojo con los AINES, porque los AINES son medicamentos que pueden generar insuficiencia renal en un paciente que usted le formule AINES después de un postoperatorio. ¿Listo? ¿Alguien me iba a preguntar algo por ahí? no era eso, sino que se había caído como el internet y no alcancé a escuchar por qué, pero ya Ok. entendí. Entonces, con todo esto, ¿qué les quiero decir? Toda esta experiencia que les acabo de mostrar son complicaciones de las cuales ustedes como profesionales van a aprender. Gracias que en este momento alguien les está diciendo que esto puede pasar y que de aquí en adelante ustedes puedan hacer su práctica haciendo unas preguntas adicionales para evitar que esto le pase, ¿cierto? Que usted en su práctica empiece a hacer exámenes de laboratorio necesarios a su paciente para evitar que esto le pase, ¿cierto? Para que usted en un cuadro hemático, en ese paciente de 20 años, con un cuadro hemático previo a la cirugía de las cordales, yo me hubiera podido dar cuenta que ese paciente estaba en leucemia, que estaba en una aplasia medular en ese momento, ¿listo? Todo esto, ¿para qué se los estoy mostrando? Para que ustedes entiendan la responsabilidad que tienen frente a un paciente que van a operar. Cirugía 1 lo hicieron perfecto, por eso están en cirugía 2, lo hicieron muy bien. Algunos pudieron hacer un análisis un poquito más profundo de sus pacientes, mandando un cuadro hemático, mandando exámenes de laboratorio, perfecto. Pero miren todo lo que tienen que estudiar y empezar o concientizarse más bien de estar estudiando todo el tiempo, para que cosas como estas, ¿cierto?, no les pasen y que de aquí en adelante a cada paciente adolescente que usted vaya a operar o paciente mayor que vaya a operar y que le vaya a formular AINES o tenga pensado formular AINES, pues sepa que no lo puede hacer si ha sido prematuro. ¿Listo? Que a pacientes que usted le va a hacer cirugía de terceros molares, a todo paciente, así sea de 20 años, ordene cuadro hemático, ¿sí? Ordene exámenes de laboratorio previamente para que vaya a la fija con ese paciente, sin ningún tipo de complicación. ¿Listo? ¿Preguntas, doctores, hasta aquí? Sí, señora. ¿Cuál es la relación entonces de los AINES? Ahí en ese caso yo no entendí muy bien, qué pena. No, es que no hay una cosa que me diga, es que al ser prematuro, entonces la molécula X produce tal cosa con los AINES. No hay, ¿cierto? No hay. ¿De dónde salen estos estudios o este estudio que les estoy mostrando? Son estudios que los hacen con pacientes que terminan en la unidad de cuidado intensivo, que terminan haciendo la insuficiencia renal aguda por medicamentos, ¿sí? Por medicamentos. Usted formula un ibuprofeno, listo, formúlelo, pero formule de 400 miligramos. Usted no necesita en odontología formular medicamentos de 600, de 800 miligramos. No es necesario. ¿Listo? O entonces váyase con un meloxicam, ¿cierto? Que le da mucha más seguridad. Entonces, no hay una explicación de por qué el paciente prematuro, estoy hablando del paciente prematuro, haga insuficiencias renales agudas con este tipo de medicamentos, AINES o con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? No hay, todavía no tenemos la explicación, pero la literatura sí lo reporta. ¿Listo? Entonces, siempre que hagamos algún tipo de procedimiento quirúrgico, programemos un paciente, tengan en cuenta estas consideraciones que les acabo de mencionar. ¿Listo? Hablemos entonces un poco de los dientes incluidos. Me voy a adelantar aquí un poquito, pues porque estos son estudios de prevalencia de impactación a nivel de Colombia. Dice que la frecuencia de inclusión o de impactación se establece como máximo a los 12 años de edad en el 95% de los pacientes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted examina unas panorámicas, cuando usted tenga un hijo, por ejemplo, usted quiere saber, ay, mi hijo, ¿será que va a tener cordales incluidas? Entonces, a los 12 años usted le toma una panorámica y ahí se puede dar cuenta, perdón, con unas medidas que le voy a mostrar ahorita,
si ese paciente va a tener dientes incluidos. ¿Listo? La frecuencia de inclusión, retención e impactación de al menos un molar canino supernumerario están más o menos en el 34%. O sea, de 100 pacientes, 34 pacientes tienen dientes incluidos, sean caninos, premolares o sean supernumerarios. ¿Listo? A nivel de terceros molares, entonces tenemos que lo que más encontramos son dientes retenidos, ¿sí? Los superiores, que son los que más se presentan, dientes impactados también en superiores, pero son más los inferiores los que están impactados. Y en inferiores, en realidad, incluidos y retenidos, se consideran poco. La mayoría de ellos van a ser impactados, ¿listo? Y normalmente tenemos como la costumbre de a todos los dientes decirle que son incluidos, ¿listo? Pero vamos a hacer una diferencia entre los tres, entre diente incluido, retenido e impactado, ¿listo? ¿Qué es un diente incluido? O vamos a determinar pues que el diente está incluido cuando tiene posibilidad de que concluya su proceso de erupción y esa posibilidad de erupción aún no se ha descartado. ¿Listo? Entonces, en el diente retenido la formación radicular ya concluyó, o sea, ya se formó toda la raíz y el diente falló en su proceso de erupción. ¿Listo? Aún que no tiene nada por ahí que le esté obstruyendo la erupción, o sea, no hay otra muela, no hay un hueso, no hay una encía, no hay nada, ¿cierto? O sea, simplemente el diente se quedó retenido, perdón, a nivel o dentro de la mandíbula y no hay nada que le esté impidiendo, entonces ahí lo vamos a llamar retenido, ¿listo? Y lo vamos a llamar impactado es cuando hay un obstáculo incuestionable, independientemente de la edad, del grado de formación radicular y de que la corona se encuentre dentro o fuera del hueso. O sea, que haya algo que está impidiendo que ese diente erupcione. Entonces ahí lo vamos a llamar impactado. Entonces, con la estadística que vimos anteriormente, la mayoría de los dientes molares inferiores, terceros molares inferiores, van a ser impactados. O sea, hay algo que me le está impidiendo que erupcione. ¿Listo? Entonces, tenemos tres opciones. O está incluido, ¿sí? O está retenido, o está impactado. La mayoría de los dientes van a ser Doctora, impactados. ¿Listo? qué pena. ¿Tú me puedes explicar nuevamente incluido? Que pues no entendí como muy bien. Lo de incluido. Ok. El incluido se considera una condición normal y es la posibilidad de que concluya su proceso de erupción, ¿sí? O sea, no has descartado que tenga posibilidad aún de erupcionar. Sí, o sea, Sí, está señora. incluido, está metido en el hueso, pero tú dices, es posible que erupcione. O sea, de pronto démosle un tiempo más y lo más seguro es que ese diente pueda erupcionar, porque no hay nada sí, que ya esté está entendiendo. impidiendo y no se ha terminado de formar la raíz. Entonces, es posible que cuando termine de formar la raíz, ese diente sea capaz de erupcionar. O sea, incluido no es patológico, es una condición normal. Tú tomas la radiografía a los 12 años, no le vas a tomar ninguna medida, pero si ves que el tercer molar aún está ahí metido, porque pues por la edad no tiene que haber erupcionado todavía, no hay nada que le impida erupcionar y el diente es capaz, en algún momento, tú lo ves que tiene vía de erupción y que será capaz de erupcionar, ¿cierto? Que está completamente vertical, por ejemplo. Entonces, incluido no se considera patológico, incluido es una condición normal, ¿listo? Pero yo puedo operar dientes incluidos, claro, porque el paciente ya se quiere hacer la exodoncia por las razones que vamos a ver ahorita, por patología, porque de pronto me sale un tumor o lo que sea. Puede operar dientes incluidos, claro, puede operar dientes incluidos. No, eso no se considera, perdón, normal, ¿listo? Pero cuando ya están retenidos o están impactados, ¿sí? Ahí sí se considera patológico, la retención o el hecho de que esté impactado. ¿Cuándo está retenido? Cuando terminó de formarse la raíz y se quedó adentro. O sea, aún lo veo acá, ¿cierto? Metido en el hueso mandibular y ya terminó de formar raíz. O sea, yo ya sé que ese diente no va a erupcionar nunca, ¿sí?
impactado tiene un obstáculo que no lo va a dejar erupcionar. ¿Sí? ¿Quedó Profe, claro? una pregunta. Dime. Profe, ¿será que tú nos podrías hacer el favor de compartirnos de pronto algo de la literatura en donde hablan de la relación de los pacientes prematuros con los AINES? Pues es que cuando dijiste busqué acá en internet y no, pues no sale como mucha información al respecto. No hay. O- No hay. Ese es un concepto del nefrólogo. No hay. Lo único que listo. aparece es a nivel de experiencia de los nefrólogos, que es lo que ellos han visto en sus unidades de nefrología, pero no hay estudios porque los buscamos mucho, pero hay relación entre los pacientes que toman AINES y que tienen un antecedente de, sí, que son prematuros, pues. ¿Sí? Profe, porque eso no se ha reportado en la literatura como, Yo pues pienso eso. que debe haber algo, pero debe ser más como a nivel de nefrología, o sea, de literatura de nefrología, ¿cierto? O sea, nos tocaría pues como explorar de pronto un poquito más, pero ese concepto es más, o sea, ese concepto fue del nefrólogo que trató a esta paciente en la unidad de nefrología y por la experiencia que tenía, ¿cierto? Que ya había tenido varios pacientes que tenían antecedente de que fueran prematuros y que terminaron en la unidad de nefrología, ¿sí? Pero debe Listo. haber. No he buscado pues como más en profundidad, pero si de pronto encuentras algo, nos compartimos, ¿te Listo, parece? profe. Dale. Claro que sí. Voy a Bueno, buscar, gracias. entonces, ok. Qué pena, una Doctora Lady Usma, ¿está por ahí? Lady Usma, no, Lady Gómez, Lady Tatiana Gómez, es que Lady Tatiana Sí, Gómez. doctora, acá estoy. Entonces, ¿qué será? ¿Retenido, incluido o impactado? Incluido. O sea, es normal. Sí, porque puede erupcionar. ¿Por Profe, dónde? sería No, impactado, ¿no? Profe, es porque impactado porque ahí le obstruye la erupción. Tiene Sí, algo que le está obstruyendo la erupción. Ya formó raíz, ¿sí? Ya formó raíz acá. O sea, este diente entonces es ¿qué? impactado. Impactado. Impactada, ¿sí? Impactada. Tiene algo aquí, un obstáculo que nunca jamás lo va a dejar erupcionar, tiene ya su raíz formada. O sea, ese diente está impactado. ¿Listo? Ok. doctora, qué pena, ¿me puedes repetir retenido? Espérate, me devuelvo acá. Entonces son 3 condiciones. Incluido es normal, ¿sí? Normal. Por ejemplo, a ver, les voy a pasar aquí un incluido. Esto es normal, ¿sí? Este es un diente incluido. ¿Tiene algo aquí que le estorbe para erupcionar, Ana María? No, señora. Nada, ¿cierto? Está en una edad que ese diente debería estar aún inmerso en hueso. Sí, ¿cierto? Unos 12 años, pongámosle a esta paciente. ¿Tiene formación radicular, doctora Ana María? No. No, señora. Entonces, ¿este diente qué será? Incluido. Retenido entonces, incluido. Incluido, porque es normal. ¿Sí? Es normal que a esta edad este paciente tenga estos dientes así. Es normal. ¿Listo? Este diente, ¿tú ves que hay algo que le esté impidiendo la erupción? No, no, señora. No, exacto. Entonces está incluido. Esa es una condición normal. ¿Listo? Es una condición normal. Este tiene algo que no lo va a dejar erupcionar. Y fuera de eso, ya terminó de formar raíz. ¿Sí lo ves? Aquí tiene la raíz completa. ¿Este qué será entonces? Impactado. porque algo Impactado. que estoy viendo Perfecto. salir. Exacto. Y el retenido, a ver si tengo algo por acá, algún retenido. Y el retenido, ay, ¿dónde lo tengo? Se me perdió. Ay, se me perdió, incluido. Y el retenido, la formación radicular concluyó, pero el diente falló en su erupción. ¿Sí? O sea,
ya formó raíz, Es digamos como este, por ejemplo, como este, pero haz de cuenta que tuviera aquí el espacio perfecto para su erupción, pero se quedó acá abajo, o sea, se quedó aquí, no erupcionó, se quedó haz de cuenta como retenido. como la Ujú. anterior radiografía que mostraste, pero como si tuviera raíz y Es se decir, quedó que ahí. perdió como fuerza de erupción. Perdió Exacto, fuerza es de como si erupción. ahí ya tuviera la Exacto. raíz completa. Digamos en Ujú. este, perfecto, como si aquí ya tuviera la raíz completa, Exacto, pero ya nunca tuviera la raíz erupcionó. y se quedó ahí. Exacto, se Ujú. quedó ahí retenido. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Profe, no Muchísimas está gracias. obstaculizado. No está obstaculizado, pero, o sea, está obstaculizado, pero por mucosa, o sea, se perdió su fuerza de erupción y se quedó ahí, pero no tiene ni diente, ni hueso, no tiene nada que le esté impidiendo la erupción, simplemente perdió su fuerza de erupción, ¿sí? Entonces son 3 condiciones, ¿listo? Incluido, que es normal, retenido y el impactado, ¿listo? ¿Puedo operar dientes incluidos? Sí. Esto lo puedo operar porque el paciente me dice, quiero que me saque las cordales a los 12 años, germenectomías, ¿sí? Perfecto, listo, entonces se lo hago. Pero este es un diente incluido. Yo no sé si este diente va a terminar siendo retenido, o sea, que forme su raíz, pero que se quede aquí metido. No tiene nada que le esté impidiendo la fuerza de erupción, ¿listo? Entonces, 3 condiciones. ¿Es claro? Necesito que les quede claro ese concepto porque para que puedan hacer sus diagnósticos en la clínica. ¿Dudas Sí, aquí? Doc, es claro. Sí, es Ok. claro. Bueno, entonces estos, por ejemplo, este de acá, ¿ustedes qué consideran? ¿Incluido, retenido o impactado? Aquí, Impactado. impactado, ¿cierto? O sea, se quedó acá. Ujú. Primero porque, pues nada que ver la posición, ¿cierto? O sea, está heterotópico además. Heterotópico es que está en una posición donde, pues que nada que ver, que no, no es su posición normal, ¿listo? Este de acá, por ejemplo, ¿qué le diríamos? Incluido, retenido o impactado. Ay, Impactado. impactado, ¿cierto? Está impactado acá. ¿Y este? También Impactado. Impactado. Mire todo el hueso que tiene acá. Todo el hueso que tiene acá. ¿Listo? Bueno, aquí no alcanzamos a ver muy bien las raíces, pero para yo poder decir que un diente está impactado, normalmente tiene ya formación radicular, como este que les mostré ahorita. O sea, ya tiene formación radicular completa. Hay algo que le impidió erupcionar y pues ya se quedó ahí, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces hay 2 conceptos que me van a llevar a pensar que puedo tener alteraciones en la erupción de los dientes permanentes. Hay 2 factores que me pueden alterar esa erupción de los dientes permanentes, los factores locales y factores sistémicos. Dentro de los factores locales tenemos la posición irregular, la densidad del hueso, la inflamación crónica, la falta de espacio en la arcada, la patología tumoral, patología infecciosa, perdón, traumatismos alveolares y otras causas. ¿Listo? En la posición irregular, pues obviamente se va a deber a una dirección anómala de erupción, que no, o que quede impactado en el diente vecino, o que tenga una vía normal de erupción que no me permita hacer el proceso normal de erupción, o por una falta de espacio en la arcada. ¿Listo? También se puede dar esto por, o cuando tengo dientes supernumerarios que actúan de barrera, ¿cierto? Que no me dejan hacer el proceso normal de erupción. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Incluido, retenido, impactado. Impactado. ¿Cierto? Perfecto. Y al ser impactado, miren aquí, además que tiene unas condiciones especiales de una lesión alrededor de la corona. ¿Listo? Entonces, esto o estos factores también pueden ser factores locales, o sea, lesiones tumorales que no me dejan erupcionar el diente en la arcada normal. ¿Listo? Bueno, esto ya lo voy a pasar aquí. Segundo factor local, la densidad del hueso. Cuando el hueso
es muy grueso o es muy denso, no va a permitir tampoco que el diente erupcione. ¿Y esto cuándo va a pasar? Cuando he perdido prematuramente el diente temporal. Por eso es tan importante mantener al máximo los dientes temporales. Por eso son tan importantes. Que el diente temporal sea la guía de erupción del diente permanente. Cuando se han perdido los dientes temporales prematuramente, en ese hueso pues va a quedar o se va a formar o va a quedar muy, muy denso, y el diente que viene permanente va a ser mucho más difícil que haga su proceso de erupción y se puede quedar entonces retenido, ¿listo? O se puede quedar incluido, ¿listo? Pero igual, si ya forma raíz, pues se me quedó retenido el diente, ¿listo? Por la densidad del hueso. Entonces, importantísimo tratar de mantener en esos niños chiquitos, ¿cierto? Con dientes temporales, buena salud oral para que ese hueso o para que esos dientes más bien sigan siendo la guía de erupción de sus dientes permanentes. ¿Listo? Esta encía se vuelve mucho más gruesa cuando yo no tengo dientes, cuando perdí los dientes temporales, esta mucosa se vuelve mucho más gruesa por el trauma que le tocó soportar durante todo ese tiempo que no tuvo dientes. Entonces, al volverse más gruesa, claro, cuando ya quieren erupcionar los dos anteriores, pues no son capaces, ¿cierto? No son capaces, se me van a quedar incluidos allá adentro porque no son capaces de, retenidos porque no son capaces de erupcionar por el grosor tan fuerte de esa mucosa. ¿Listo? Patologías, dime. Por ejemplo, en el caso que acabaste de mostrar en la foto, por ejemplo, en esa situación, y si el diente viene en buena posición, se haría, por ejemplo, un tipo de ojal quirúrgico. Sí, eso lo vamos a ver dentro de 8 días en la cirugía de tejidos blandos, la cirugía que se hace acá. Sí, se hace una cirugía en ojal solamente a nivel, ay Dios, solamente a nivel incisal, aquí arriba, para permitir que ese diente logre erupcionar. Sí, está bien. ¿Listo? Infecciones también pueden ser la causa de que se me quede un diente retenido, ¿cierto? Todo ese proceso inflamatorio que se me da en apical de un diente temporal, por ejemplo, cuando sufre múltiples procesos infecciosos, pues antes de exfoliar, todo ese proceso inflamatorio hace que el tejido sea mucho más denso, tanto el hueso como el tejido blando. Entonces eso también va a ser como una dificultad para el pobre diente permanente para poder lograr romper esa barrera. ¿Listo? La falta de espacio en la arcada, ¿cierto? En anomalías craneofaciales, la retención prolongada de incisivos temporales, en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Que el diente no hizo exfoliación normal, sino que el diente permanente es el que le tocó entonces buscar como otra vía de erupción. Patologías quísticas y tumorales, que son también factores locales que me dejan los dientes retenidos o impactados, ¿listo? Quistes de la erupción, por ejemplo, ¿sí? Es una de las patologías tumorales, para que recuerden, tumores y quistes de los que hablamos en alguna vez en patología oral. Aquí vemos la radiografía, mira el diente, ¿cierto? Y el diente, como no tiene una buena vía de erupción, está hacia el lingual, pues simplemente se me hace acá un quiste porque el diente intenta erupcionar, pero pues no tiene hacia dónde erupcionar, entonces me hace este quiste de la erupción. ¿Listo? Este es un caso que presentaron en una de las sesiones académicas de la Red Latinoamericana de Patología Oral, que me pareció muy interesante. Paciente de 24 años sin antecedentes sistémicos relevantes, estudiante. Va a la cirugía al cirujano pues para exodoncia de terceros molares inferiores. Aquí vemos la zona, ¿cierto? Que requería la cirugía. ¿Qué será entonces? Impactado. Incluido, retenido o impactado. Impactado, perfecto. Impactado. ¿Por qué? Miren la raíz, ya está formada Ujú. la raíz y ese diente algo le está estorbando que nunca lo va a dejar erupcionar. ¿Listo? Ok. Vemos aquí la tomografía. Y si ven la tomografía diferente en la radiografía, mire que la radiografía no me muestra mayor cosa, ¿cierto? Usted ve aquí Sí. normal el diente horizontal y listo. Pero mire la tomografía lo que le empieza a mostrar. Mire todo esto. Algo está pasando alrededor de esta corona. Listo, mírelo acá. Que además de estar solamente el diente incluido, tengo que ir por una biopsia, ¿cierto? Además de la exodoncia,
tengo que ir por una biopsia. Entonces, siempre que analizamos estos casos, en lo posible, ojalá a todos los pacientes les pudiéramos hacer tomografías que me permiten esta imagen, ¿cierto? Que yo puedo ver si estos dientes tienen de pronto algún tipo de tumor o de lesión quística. ¿Listo? Aquí vemos otro, miren aquí otro corte del mismo paciente, miren la lesión hasta dónde va. ¿Listo? Y cuando se hace la cirugía, el profesional que hacía la cirugía mostraba que este tejido salió de una parte de la odontosección. Esto obviamente usted lo manda a patología, ¿cierto? Usted cuando hace la exodoncia de los terceros molares y si algo viene pegado o adherido al molar, que de pronto usted en la radiografía no lo pudo ordenar, muchas veces los pacientes no tienen, perdón, la posibilidad de hacerse las tomografías, pues entonces lo hacemos con la radiografía panorámica, pero si en la clínica, cuando yo hago la exodoncia, veo que algo viene adherido de mi diente, tengo que mandarlo a patología. ¿Listo? ¿Qué dice la literatura frente a esto? Una cantidad de quistes y tumores asociados al tercer molar. La incidencia puede ser muy alta, ¿cierto? Todos los análisis que han hecho, todos estos estudios desde hace mucho tiempo, hasta el último estudio, vienen analizando que efectivamente puede haber una prevalencia de quistes y tumores asociados al tercer molar. Entonces, cuando usted haga la exodoncia del tercer molar, por favor revise muy bien. Si lo hizo con panorámica, no hay problema, listo, hágalo con panorámica, pero si usted al hacer la exodoncia ve que ese tejido está muy raro, que salió algo adherido al diente, por favor mande eso a patología, ¿listo? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes asociadas al tercer molar? Los quistes paradental, el quiste dentígero, el queratoquiste odontogénico, quistes radiculares. Y en tumores, el ameloblastoma, el odontoma y el mixoma. Estas son las lesiones o las patologías más frecuentes asociadas al tercer molar. No se me estresen ahorita con copiar esto o algo, porque esta clase queda grabada en mi canal de YouTube, ¿listo? La subo de aquí a mañana más o menos, estará en el canal y la pueden volver a ver, entonces no hay problema, ¿listo? Entonces, lesiones de patología más frecuentes asociadas al tercer molar. Mírelo acá. Tercer molar, en una panorámica normal, no tiene que ser una tomografía ni cosas raras, pues no sé qué, no. Panorámica normal. Mire el diente, pero mire la lesión. ¿Listo? Esto es muy sugestivo de un quiste paradental, ¿sí? Porque miren que empieza y termina en esta parte en la parte cervical, pero no termina en el otro lado, solamente en un lado, un quiste paradental. Y muy asociado a antecedente de que el paciente haga muchos pericoronitis. ¿Listo? Quiste dentígero. Míralo acá. ¿Listo? Empieza, ¿se acuerdan de cuando hablamos de quistes por allá hace 2 años? Quiste dentígero empieza y termina en cervical. ¿Sí? Esta es la otra lesión que está muy asociada. Quistes paradentales, aquí otro quiste paradental, mírelo acá, y queratoquiste odontogénico, ¿sí? Mírelo acá. Entonces, obviamente para yo saber que esto es un queratoquiste, pues lo tengo que mandar a patología, o sea, yo viéndolo así, pues no voy a decir, sí, esto es un queratoquiste, no, pero sí veo la lesión, ¿cierto? Y que cuando haga la cirugía del tercer molar, por favor, tome una biopsia de esto. ¿Listo? Para usted poder determinar frente a qué tipo de tumor está. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que cuando el paciente a los 12 años le diga, doctor, es que no sé si me hago la cirugía de las cordales, ¿usted qué dice? No sé qué. Si fuera mi hija, ¿cierto? Si fuera mi hija, le hago la cirugía de las cordales a los 12 años. ¿Por qué? Porque si ese diente que yo ya sé que no le va a erupcionar, porque se va a quedar impactado o porque tiene algún tipo de retención, ese tejido que produce muela, pues me puede producir un tumor. Entonces, a los pacientes hay que hacerle las cirugías de los terceros molares, ojalá en edades tempranas para poder evitar a futuro, cuando sean adultos, lesiones como esta originadas en un tejido que terminó de formar muela y como la muela nunca erupcionó, pues entonces siguió haciendo algún tipo de lesión tumoral. ¿Listo? Entonces, esta es la explicación de por qué le decimos a los pacientes que sí, hay que hacerse la cirugía de los terceros molares, ojalá en germenectomías, ¿sí? Ojalá cuando estuvieran en gérmenes. Otro factor local, patología infecciosa, bueno, eso ya lo vimos pues anteriormente. Pericoronitis,
es una de las infecciones que más vemos en los pacientes que tienen dientes incluidos, ¿cierto? Y sobre todo cuando se me quedan en algún proceso de retención. Entonces, no son capaces de erupcionar, quieren erupcionar, les apenas lograron una parte y empieza a meterse, a acumularse comida ahí en esa zona. Y esa pericoronitis, el único tratamiento es la exodoncia del tercer molar. No hay otra opción. ¿Listo? Ya vamos a hablar de esa parte. Caries, procesos infecciosos, pues obviamente si están los dientes pues en esta posición, por ejemplo, el paciente no se va a hacer una buena higiene, no se cepilla muy bien y empieza a producir esto. Entonces, más razones con las que usted le va a decir a su paciente, sí, efectivamente debe hacerse la cirugía del tercer molar. ¿Listo? Mire esto acá. Este diente, así como está, completamente impactado sobre el 7, mire la caries que está produciendo más el proceso periodontal aquí en esta zona. ¿Listo? Pericoronitis, un dolor profuso, bastante fuerte a nivel de una zona de un tercer molar que está en proceso de erupción. ¿Listo? Es una infección del tejido blando adyacente a la corona de un diente parcialmente incluido. ¿Listo? Hay exudado purulento, hay inflamación, hay limitación de la apertura, hay disfagia, fiebre y linfadenitis. O sea, esto es lo peor. ¿Listo? Usted no puede operar nunca un paciente con una pericoronitis aguda. Primero tiene que hacer manejo antibiótico, ¿listo? Más el manejo antibiótico durante de 5 a 7 días y opere el paciente inmediatamente, al día 7. No espere otros 15 días porque le va a volver a dar la pericoronitis al paciente. Hace el antibiótico, la terapia antibiótica y hace la cirugía al día 7. No espere más tiempo. ¿Qué hace durante esos 7 días el paciente? Con una jeringa desechable, con una punta con la aguja, perdón, sin la punta, usted se la corta, lo que hace es lavarse aquí debajo, ¿sí? Aquí por debajo, en esta bolsa que se produjo, ahí se lava el paciente, de tal forma que cuando usted va a operar, pues no le va a sangrar tanto. ¿Listo? Paciente con leucemia linfoide aguda, 30 años de edad, actualmente en quimioterapia. Miren aquí la zona de pericoronitis. Este paciente debió ser operado antes de que empezara la quimioterapia por la leucemia linfoide aguda, ¿sí? Antes, para evitar que cuando ya estuviera en la quimioterapia y se le bajan todas sus líneas de defensas por la quimioterapia, pues que no vaya a ser entonces aquí una complicación de una hemorragia o que vaya a ser un proceso infeccioso porque no tiene células de defensa. ¿Listo? Entonces, razones de más, ¿cierto? Para que usted tiene para definir que efectivamente sí hay que hacer la cirugía de los terceros molares. ¿Listo? Y en este caso, pues con mayor razón, pacientes sistémicos siempre van con cirugías de terceros molares. ¿Qué conducta voy a tomar ante un diente incluido, retenido e impactado? Tengo 3 opciones. O me abstengo, ¿cierto? O sea, no hago nada, lo dejo allá, dejamos simplemente que su paciente evolucione, o hago la exodoncia, ¿sí? O hago la extracción, o coloco el diente en la arcada. ¿Listo? Coloco el diente en la arcada, es que lo remito al ortodoncista para que le ponga un botón y lo ponga en la arcada normal. ¿Listo? O lo abstengo, o no hago nada, o lo programo para cirugía. ¿Listo? Si lo abstengo, pues simplemente hay momentos en que yo debo decir, no le hago nada, ¿cierto? Lo dejo allá. No realizar la exodoncia de los terceros molares en jóvenes y adolescentes cuando exista un espacio adecuado para su erupción. Si en el momento en que yo analice las imágenes de mi paciente, yo veo que ese diente tiene toda la posibilidad de erupción, tiene el espacio, viene en una posición adecuada, pues lo dejo quieto, ¿cierto? Me abstengo, no le hago absolutamente nada. ¿Listo? Molares intraóseos asintomáticos sin patología ósea deben controlarse de forma activa cada 24 meses. O sea, si yo a ese niño le digo, no te voy a hacer la cirugía de las cordales, esa cordal tienes buen espacio, seguramente te va a erupcionar, no va a haber ningún problema, pero lo controlo, ¿sí? Lo controlo. Estoy pendiente con radiografías para poder definir hasta que el diente logre erupcionar y que en ese proceso no me vaya a formar algún tipo de lesión. ¿Listo? Entonces, cuando me abstengo,
controlo. ¿Es claro? Ahora, ¿hacemos exodoncia? Pues vamos a hacer exodoncia cuando es imposible situar el diente en la arcada, cuando existe patología asociada a la inclusión, que no puede tratarse de forma conservadora, perdón. Cuando el diente incluido produce lesiones a los dientes vecinos o cuando debo colocar una prótesis fija o removible debajo de ella. ¿Listo? Cuando el diente incluido presenta malformaciones coronarias, cuando existe una discrepancia óseo-dentaria y para corregirla pues hay que hacer la exodoncia. Cuando hay oposición del paciente a someterse a un tratamiento para colocar el diente en la arcada, o sea, es que no me quiero hacer la ortodoncia, por favor hágame la cirugía. Ah, bueno, pues, cierto, si ya es el paciente que no quiere la opción de que ese diente logre estar en la arcada, pues perfecto. Fracaso del tratamiento ortodóntico, o sea, intentaron ponerlo en la arcada, pero no se pudo, pues se va para cirugía. Y en el caso de un molar permanente incluido, cuando el molar distal a él, puede alcanzar una posición aceptable en la arcada. ¿Listo? Cuando es de pronto un poco más complejo hacer la cirugía de las cordales, mayores de 21 años, listo, es mucho más complejo. Mujeres somos un poquito más complejas para el momento de la cirugía y se prolonga más el tiempo de recuperación tras la exodoncia, sobre todo en mujeres, y si la opero cuando está en la fase menstrual. ¿Listo? Hay que tratar de no operar las pacientes en fase menstrual, porque en fase menstrual algunas mujeres pueden hacer anemia. Y si hay anemia, ¿qué pasa? Porque no puedo operar un paciente en la etapa menstrual porque de pronto sangra mucho o tiene un sangrado profuso en su fase menstrual y no hay tantos glóbulos rojos. ¿Cuál será el problema? La en la cirugía? cicatrización. ¿Por qué? Perfecto. Lady, ¿por qué? La cicatrización, ¿pero por qué? Pues yo creería que porque no, pues no se va a formar el coágulo, No, pues no. Porque no hay un correcto flujo sanguíneo, entonces pues va a impedir a que haya una correcta cicatrización, ¿no? Casi. ¿Pero por qué? Es lo mismo Por el que dijo recambio Lady, de pero ¿por células. qué? la cascada de la coagulación, ¿no? No, cascada de la coagulación no. La paciente, o sea, estoy hablando de una paciente que está en fase menstrual, está en la etapa, en el momento menstrual. Por el recambio de ¿Listo? células. Cuando usted está menstruando, pierde sangre. Si pierde sangre, pues se está perdiendo glóbulos rojos. ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? El tapón plaquetario. No, Para señora. transportar la hemoglobina. Eso, porque tiene hemoglobina que transporta El oxígeno. Y cuando usted va a cicatrizar necesita oxígeno, ¿listo? Entonces, idealmente no operen mujeres en fase menstrual, en momento menstrual. Y más algunas mujeres que tienen un proceso de menstruación muy fuerte, tienen mucho más riesgo aún de tener ese problema en el momento de la cicatrización. No hay oxígeno, ¿listo? Imagenología, entonces ordenémosle al paciente una panorámica, usted puede operar perfectamente con radiografía panorámica y ordene tomografías cuando tenga, bueno, si hay la posibilidad por el paciente o si no, cuando tenga una sospecha de que hay alguna relación directa con el canal dentario o que de pronto se sospecha que hay una lesión en el área de la corona, etcétera, ¿cierto? Cuando usted quiera como ya ir un poquito más allá en el análisis de su paciente, pues se va con una tomografía, si no, con la panorámica perfectamente puede operar. Vamos a planificar entonces la cirugía según el índice de dificultad. Y estas son las 3 medidas que usted le toma a la panorámica para saber qué tan difícil es la cirugía en ese paciente, para saber qué tanto o cómo puede usted predecir si esa cordal va a erupcionar o no. ¿Listo? Primera medida, traza una línea paralela a la línea oblicua interna de la mandíbula. ¿Listo? Y traza una línea desde distal del 7 hasta donde se cruza con esta línea que acaba de trazar. Si esta distancia es menor de 14 milímetros, esa cordal no va a erupcionar. ¿Sí? O está haciendo puntos para empezar a pensar que no va a erupcionar. Si esta medida es menor de 14 milímetros. Ahora vámonos a esta.
Traza una línea desde la espina de Spix hasta distal del 7. ¿Listo? Si esta línea es menor de 35 milímetros, lo más seguro es que ese tercer molar no va a erupcionar. Se va a quedar retenido o impactado. ¿Listo? Otra medida. Traza una paralela sobre la base mandibular. ¿Listo? Y traza una perpendicular como atravesando, digámoslo así, el 8. ¿Sí? Por toda la mitad del 8. Atraviesa esta línea y la une con esta de la base. Y mide este ángulo interno. Si este ángulo le da menos de 40 grados, ese diente no va a erupcionar. Entonces usted hace las 3 medidas. Esta y esta. Hace las 3. Y si las 3, de esas 3, 2 le dan menor del el valor normal, ese diente no va a erupcionar. Entonces usted a los 12 años puede decirle a la hija que le puede hacer la cirugía de las cordales, porque esas muelas nunca van a erupcionar. ¿Listo? Entonces, este es el método predictivo de erupción. ¿Es claro? ¿Sí? Sí, doctora. Listo. ¿Qué consideraciones vamos a tener para la exodoncia entonces del tercer molar? Vamos a mirar la distancia que hay desde distal del 7 hasta la rama ascendente. Vamos a mirar la cara, el plano oclusal de los molares. Vamos a mirar el plano oclusal del segundo molar. ¿Listo? Y vamos a mirar a ver qué tan cerca está del nervio dentario. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que tener como presente para poder clasificar o hacer una clasificación de Pell-Gregory-Winter y determinar si, o la dificultad más bien de la cirugía y hacer obviamente la planeación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron Pell-Gregory y Winter? Se unieron, se fueron a tomar un tintico, entonces dijeron, bueno, vamos a clasificar entonces estas cordales para ver qué tan difícil es la cirugía. Entre más difícil, dependiendo de las categorías, pues más dificultad va a tener para la cirugía. Esto que les pongo acá es la teoría de lo que les voy a mostrar enseguida. Entonces, perdón. Pell-Gregory y Winter clasificaron en 3. Dijeron, vamos a hacer clase 1, clase 2 y clase 3. Ya me devuelvo a esta diapositiva para que entendamos mejor. Clase 1, les voy a mostrar aquí en la imagen. Clase 1. La distancia entre la rama ascendente mandibular y distal del 7 es mayor que la distancia interproximal del molar. ¿Sí? Si este molar me mide 1 y esto acá me mide 14, pues me mide 1 centímetro, pues, o 10 milímetros entonces. Y esta parte de acá me mide 14 milímetros, pues es clase 1. O sea, la corona me cabe perfectamente en este espacio. ¿Listo? Entre distal del 7 y la rama ascendente de la corona. Clase 2. La distancia entre el distal del 7 y la rama ascendente mandibular es menor que la distancia interproximal del 8. Clase 3. No hay distancia entre distal del 7 y la rama ascendente mandibular. No hay. O sea, está el tercer molar completamente metido en la rama sin espacio absoluto. ¿Listo? ¿Es claro aquí? ¿Alguna duda con clase? Clase 1. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué más dijeron ellos? Entonces tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Qué más dice Pell-Gregory y Winter? Bueno, entonces ahora le vamos a mirar qué tan a nivel del plano oclusal o qué tan profundo está. ¿Listo? Entonces vamos a definirlo en posición A, posición B, posición C. La anterior es clase, esta es posición. Posición A, B y C. Posición A, mírelo acá. La parte más alta del tercer molar está al mismo nivel de la cara oclusal del 7. Posición B. La parte más alta del tercer molar está entre oclusal y cervical. Posición C. La parte más alta del tercer molar está por debajo del cervical del 7. Entonces vamos, clase 1, 2, 3, sí.
Posición A, B y C. Entre estas dos, ¿cuál les parece que sea más compleja? Si yo le sumo las dos posiciones, ¿cuál será la más compleja aquí para operar? Clase Clase 3, posición C. clase 3, Perfecto. posición C. Y en posición, la peor es la C, ¿cierto? La C. Ahora, mézcleme las dos. Imagínense esta muela metida aquí hasta por debajo de cervical. ¿Sí? Clase 3, posición C. ¿La puedo hacer? Claro, la puedo hacer, pero es más difícil, ¿cierto? Y eso se lo tengo que decir al paciente en el consentimiento informado. ¿Listo? ¿Qué tan compleja va a ser la cirugía? Entonces vamos en dos clasificaciones, la clase y la posición. ¿Listo? Ahora, mezcle las dos, ¿cierto? Usted puede tener clase 1, miren la distancia, hermosa, pues, mejor dicho, estas son las mejores de todas, y usted cobra 180 por cada muela. Perfecta, ¿cierto? Entonces, con un buen espacio, perfecto, no tiene problema. Pero mire la posición A, mire esta, posición B, y mire esta, posición C. ¿Sí? Entonces, puedo tener una clase 1, C. ¿Listo? Puedo tener una clase 2, A. Tengo poco espacio, pero el molar está superior, está a nivel o a nivel del plano oclusal del 7, o está a nivel entre oclusal y cervical, o está por debajo de cervical. ¿Listo? De estas tres, ¿cuál será la peor? Clase 2, A, B o C. De estas tres. C. Clase 2, C. ¿Listo? Y de esta clase 3 está sin espacio, ¿listo? Pero está a nivel del plano oclusal. O esta que está entre oclusal y cervical, o esta que está por debajo de cervical. ¿Listo? Entonces las puedo mezclar. Ahora, sumémosle la tercera. Winter, se unió Winter y dijo, ves, estos están tomando como un tintico muy bueno, me voy también a tomar un tintico con ellos, y les acabo de complicar la clasificación. Entonces Winter dice, bueno, yo les voy a poner que puede haber, que puede estar ese molar vertical, horizontal, mesoangular, distoangular, vestíbulo angular, linguo angular, invertida o torsionada. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Esta, por ejemplo, ¿qué será? Si el plano o el plano de dirección de la erupción está hacia distal. Distoangular. Distoangular, perfecto. ¿Sí? Mire esta también, distoangular. El plano de erupción está hacia distal. ¿Listo? Y esta. Invertida. Invertida, perfecto, porque está completamente invertido del plano que normalmente debería estar. Esta. Torsión. Ah, no. ¿Esta qué estará? ¿Sería torsionada? No. ¿Invertida? Invertida. ¿Sí? Invertida Exacto. también, sí. Perfecto. ¿Y esta? Vertical. 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 ¿Cierto? Perfecto. El Doctora, plano. Dime. Ah, no, ya te pregunto. En la vertical, o sea, todas estas de Winter tienen que ver con trazar un plano por toda la línea media del molar. Y hacia donde esté dirigida, esa será entonces la dirección. Vertical, horizontal, mesoangular, distoangular, vestibular, lingual, invertidas o torsionadas. ¿Cuáles son las torsionadas? Qué pena, doctora. Lo que pasa es que, bueno, yo ya este artículo lo había leído cuando operé contigo en cirugía 1, pero en el artículo que yo leí no mostraron las retenciones o sea, torsionadas. ¿Te acuerdas de las No sé primeras cuáles son. radiografías que les mostré donde estaban los incluidos allá como en los senos maxilares? Sí, Sí, ajá. esas son torsionadas, o sea, están completamente en una zona donde nada que ver. Ah, ok. Sí, que anatómicamente no es normal. Ok. Ahora, se les une otro adicional, ¿cierto? Acabar de complicar el cuento, y es Seizure. Entonces Seizure dice, bueno, ahora, ¿qué tanta relación tienen esos molares con el nervio dentario? Entonces dice, Seizure 1, el conducto está en contacto con el fondo del alvéolo del tercer molar. Seizure 2, existe una distancia entre el conducto y los ápices de los molares. O sea, está lejitos, no voy a tener problema cuando lo opere. Y el Seizure 3, todos los molares inferiores se relacionan con el conducto. ¿Cuáles son los más graves? El 1 y el 3, ¿cierto? Porque el 1
El molar está en contacto, el tercer molar está en contacto con el nervio dentario. El 3, todos los molares inferiores están en contacto con el nervio dentario. Lo que normalmente vemos en la consulta es Sicher 2, ¿cierto? O sea que hay una distancia, si sea de 1 milímetro, 2 milímetros, entre los dientes, entre la parte radicular y el conducto dentario. ¿Listo? Ahora, operemos el paciente, ¿cierto? Ya lo clasificamos, ya dijimos qué tan complejo era, si era una clase 1A vertical, ¿cierto? Un Sicher 2, por ejemplo. Y que fuera de eso, sus raíces están en proceso de formación. Entonces vamos a operar los pacientes. Lo primero que tienen que entender es la incisión, ¿cierto? ¿Qué incisión vamos a hacer? Una incisión en bayoneta tipo Magnus. Esta es la incisión que vamos a hacer. ¿Sí? Esta es la incisión que yo les enseño, Eliana Muñoz. ¿Por qué les enseño esta incisión? Por esto, mire aquí. Porque en distal del 7, la papila queda intacta. No levanto para nada esa papila. ¿Qué muela va a quedar en el paciente? ¿El 7 o el 8? Después de la cirugía, ¿qué muela va a quedar en el paciente? ¿El 7 o el 8? El 7. ¿Cuál muela tiene que cuidar usted? Eso. ¿Cuál muela tiene que cuidar? ¿El 7 o el 8? El 7, ¿cierto? El 7. Entonces, razón por la cual les enseño esta técnica. Incisión en bayoneta tipo Magnus. 1 centímetro atrás del molar, ¿cierto? Del 7, 1 centímetro atrás, no toco la papila. Antes de la papila me bajo hacia cervical y hago esta incisión. No tan larga en realidad como está aquí en el modelo, un poquito más corta. ¿Listo? Y mire la belleza de colgajo que me deja hacer esta incisión. Me levanta completamente el colgajo y deja ver perfectamente hasta una posición B, una posición C perfectamente. ¿Listo? Entonces, esta incisión es bastante buena. Sus docentes igual les van a enseñar otras técnicas, ¿listo? De otras formas, otras incisiones. Aprendan de todas las incisiones, por eso están en una universidad que les permite ver varios tipos de conceptos y de criterios de varios docentes. Esta es la que yo hago. 1 centímetro atrás del 7, ¿sí? 1 centímetro atrás, hago la incisión de 1 centímetro, me bajo hacia cervical, respeto la papila y me vengo hacia cervical, hacia vestibular del 7. ¿Listo? Es una incisión de más o menos unos 2 centímetros. Cuando usted va a suturar esto, solo con un punto de sutura aquí es suficiente. Entonces no llena al paciente de puntos, de suturas, de cosas allá. Entonces es mucho más limpia este tipo de incisión. ¿Listo? Les van a enseñar otras incisiones, como esta, por ejemplo, ¿sí? Que se llama de Ries Centeno. Mire toda la posibilidad que le da de ver áreas, el área quirúrgica, pero pues si yo voy a operar aquí, pues ¿para qué voy a hacer hasta el 6? ¿Cierto? Pues bueno, pero igual les van a enseñar. Esta es otra que también les van a enseñar, incisión de Winter, ¿sí? Cuando usted hace la descripción en la historia clínica, tiene que poner qué incisión está haciendo. Incisión de Winter, ¿listo? Eso es lo que tiene que poner y logra llegar hasta el punto de la cirugía que vaya a hacer. Incisión de Kimura, que es esta otra, es parecida a la que yo hago, pero esta se extiende mucho más hasta el 6 y hace esta otra como una relajante aquí en distal. ¿Sí? Yo no hago esta, solamente la que les enseñé pues ahorita. Pero esta le da muy buena visión también, pero se extiende mucho, o sea, pues no es, le da más morbilidad al paciente, ¿cierto? O sea, el paciente se va a quejar más de dolor, se va a inflamar más, etc. Entonces no hago esa incisión. Igual hay estudios que comparan el posoperatorio de los colgajos de terceros molares, ¿cierto? Y dice, a la final los artículos dicen, no hay diferencia significativa entre colgajos lineales y colgajos triangulares. Entonces, si el colgajo lineal, que es este, se mete aquí por todo cervical, no tiene diferencia con este, pues yo prefiero hacer este que no le toca la papila distal del 7 y que su paciente después no se va a quejar de sensibilidad todo el tiempo en ese 7. ¿Listo? Entonces le da mucha más, le da, perdón, menos morbilidad en un colgajo como el que diseñamos pues inicialmente. ¿Listo? El de bayoneta tipo Magnus. Entonces, esta es la, como la visión que le da este colgajo.
exactamente del área, es una germenectomía. Las germenectomías se consideran mucho más complejas que las otras cirugías de terceros molares. Igual la idea es que en esta clínica no se hacen este tipo de cirugías. Ya si algún docente les quiere hacer una demostración o algo, pero no es una cirugía que se hace en la clínica. Se hacen las germenectomías, que es cuando solamente está la corona formada, es mucho más difícil llegar hasta ese punto, ¿listo? Pero ese colgajo les da perfectamente la visión para llegar hasta allá. Esta es la germenectomía, normalmente hay que hacer odontosección para poder eliminar los dos fragmentos y se saca también todo el saco pericoronario, ¿listo? ¿Por qué es importante sacar ese saco pericoronario o ese capuchón? Porque en casos como estos, por ejemplo, si usted deja el capuchón, es posible que ese capuchón vuelva a formar no una muela completa, pero sí un remedo de muela nuevamente, ¿cierto? Como un esmalte, como revuelto ahí, como si fuera un odontoma. Es más como un proceso tumoral, ¿cierto? Benigno, obviamente, pero que implica volver a operar al paciente. Entonces, cuando usted hace la cirugía del tercer molar, tiene que eliminar todo el capuchón pericoronario. No me deje nada de tejidos por allá. ¿Listo? Ahora, la odontosección, súper importante porque la odontosección disminuye el tiempo operatorio. Usted programa la osteotomía, ¿cierto? Osteotomía es eliminar una parte del tejido óseo para poder darle mucha más visión hacia la zona donde está el molar. Disminuye la lesión a los dientes adyacentes, o sea, tengo mejor visión y obviamente evito tocar en los dientes contiguos. Disminuye el riesgo de fractura ósea y dental porque no tengo que hacer tanta fuerza y disminuye el riesgo de daño del tejido nervioso. ¿Cuándo está indicada la odontosección? Dientes incluidos, o sea, cuando está el diente sumergido o algo, tiene que ir con odontosección, sea incluido, retenido, impactado, prográmese para la odontosección, ¿listo? Molares con destrucción coronal o de obturaciones que debiliten su resistencia, raíces divergentes o dilaceración apical, tiene que ir con odontosección. Molares deciduos que engloban el germen del permanente, esta es una consideración que no tiene nada que ver con diente incluido, pero cuando usted va a hacer exodoncia del molar, de un molar temporal, y usted hace el análisis en la radiografía, y las raíces de ese molar temporal están englobando al germen del permanente, usted tiene que ir con odontosección, ¿listo? Para no traerse el germen del permanente dentro de las raíces del diente temporal. Y dientes con hipercementosis, ¿listo? ¿Con qué hace la osteotomía y la odontosección? Tiene dos opciones, o con pieza de alta o con pieza de baja. Yo, Eliana Muñoz, les enseño con pieza de alta, pero hay docentes que les van a enseñar con pieza de baja, ¿listo? ¿Por qué me gusta la pieza de alta? Porque trabajo más rápido, porque tengo menos tiempo operatorio y me da más seguridad en el momento de hacer la odontosección. ¿Qué desventajas tiene la pieza de alta velocidad? Que si yo toco el colgajo lingual o por alguna razón levanto el colgajo lingual y utilizo pieza de alta, todo ese aire se me va a ir hacia la zona de cuello y me puede hacer un enfisema, ¿listo? Entonces, si voy a utilizar pieza de alta, nunca toco el colgajo lingual. Es más, ni con pieza de alta ni con pieza de baja. El colgajo lingual no se toca para absolutamente nada, ¿listo? Todo es por vestibular. Se hace la incisión por vestibular, se levanta el colgajo hacia vestibular y todo es por vestibular, ¿listo? Odontosección. Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando se hace odontosección con pieza de alta, igual se hace con, o sea, se le cierra el paso de agua. Pues. No, la digamos, pieza de alta esa agua, te refrigera el hueso, o sea, el agua te refrigera el sí, hueso. pero lo que me refiero es que para irrigar con solución salina, porque se supone que esa agua no viene totalmente estéril. Ah, no es necesario. No es necesario. La solución salina estéril en pacientes, digamos, que son inmunosuprimidos, ¿cierto? Que no tienen un sistema de defensa adecuado.
En un paciente normal, con un sistema de defensa normal, puedes trabajar con el agua normal de la unidad. No hay problema. Ah, ¿Sí? listo, profe, gracias. La odontosección tiene que trazarla en su radiografía. Cuando usted presenta el caso clínico a su docente y va a hacer odontosección, tiene que dibujar en la radiografía por dónde va a hacer la odontosección, cuál es su plan de odontosección. ¿Listo? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Tiene que seguir el eje mayor del molar. ¿Sí? Tiene que, perdón, ay, Dios, tiene que seccionar o hacer la sección un poquito oblicua. Ya les voy a mostrar para permitir que este segmento sea mucho más pequeño que este segmento de aquí arriba, ¿listo? Que sea mucho más, o sea, como con esta inclinación, ¿listo? Al tener esa inclinación, a ver, ¿cómo me pongo? Así. Entonces hacemos que, bueno, aquí me queda más fácil para explicarlos, a ver si tengo por aquí. Mírenla acá. Si tengo esta sección, esta odontosección de esta forma, pues este fragmento va a ser más pequeñito y esto más alto, más grande. Entonces, al hacer la luxación, pues el fragmento va a salir muy fácil. Pero si yo lo hago al contrario, como en este esquema, mírelo acá, si yo pongo la fresa en esta forma, pues ¿cómo me va a caber este pedazo tan grande por aquí, por este espacio? No me cabe. Entonces me voy a demorar más porque tengo que hacer otra odontosección aquí, más tiempo quirúrgico, etcétera. ¿Listo? Cuando son horizontales, como está esta de aquí, lo ideal es que me trace la odontosección por toda la línea melocementaria. Váyase de una vez a la línea melocementaria para que haga eliminación de toda la corona y luego simplemente la raíz con un elevador angulado se lo trae hacia mesial. Voy a volver acá. Entonces, según la clasificación de Pell, Gregory, Winter, usted tiene que planear la odontosección, ¿listo? Entonces, si es una clase 1, mire todo este espacio que tiene, pero mire la posición, está mesoangular. Tiene que hacer un trazo de odontosección. Las mesoangulares son las peores de todas, tengo para decirles, las peores. Peor que si está en posición C, o sea, son horribles. Pero si usted traza muy bien y va seguro con la odontosección, será muy fácil. ¿Listo? La clave aquí es trazar la odontosección. Mire que ven igual en estas odontosecciones, que todas las tres le van a permitir sacar este fragmento con un muy buen espacio aquí arriba. ¿Listo? Menos espacio abajo, más espacio arriba. Esa es la clave. O, en su defecto, paralelo. ¿Sí? Completamente paralelo. ¿Listo? Aquí en las horizontales sí, váyase a la línea melocementaria, o sea, no se ponga a hacer odontosección aquí, otro poquito acá, no. Váyase de una vez con un buen colgajo hasta exhibir toda la cara vestibular. Esa es la clave en la cirugía de los terceros molares. Al hacer el colgajo, levante completamente, quite todo el hueso hasta que vea toda la cara oclusal. Si usted no ve toda la cara vestibular, perdón, del molar, no se ponga a hacer odontosección porque se enreda, no va a ver nada, se le va a perder la muela, pierde las referencias, todo. ¿Listo? Entonces, planee la odontosección con estas características, ¿cierto? Aquí. Más cortico abajo, más ancho aquí arriba. ¿Listo? Vemos acá. Habrán casos en que tendrá que hacer 2 o 3 odontosecciones, ¿cierto? Dependiendo de la complicación o del grado de dificultad de la exodoncia. ¿Qué es lo importante? Que usted vea toda la cara vestibular, ¿cierto? Si usted ve toda la cara vestibular, quite todo ese hueso hasta que usted la encuentre, toda la cara vestibular. Y ya a partir de ahí, traza su odontosección. No lo haga si no ve toda la cara vestibular, se complica. ¿Listo? Bueno, veamos aquí esta horizontal, a ver cómo la vamos a operar. ¿Qué clasificación será esta? Doctora Paola Amariles. ¿Qué clasificación le das a esta? A esa, una clase 1, posición B. Posición está bien, pero ¿tú crees que toda esta distancia cabe aquí? De distal del 7 hasta la línea oblicua interna, ¿tú crees que cabe toda esta distancia? No.
No creo. Entonces, ¿será clase? No, no. 2. Clase 2, perfecto. Clase Clase 2, 2. posición B. Sí. B, perfecto. Sí. ¿Qué más? Van 2 ítems, faltan otros 2. Bueno, esa sería horizontal. Perfecto, horizontal. Y aquí en Seizure. Y Si está metido en el nervio, en el canal dentario. 3. La 3, si está metido 3. La 3 sí están todos los molares metidos, pero no están todos. Ah, solamente ok. Solamente uno, entonces sería 1. 1, perfecto. Y el último ítem que no se los mencioné, pero lo deben describir también, es la forma de las raíces, si están formadas y si están dilaceradas, ¿sí? Entonces, raíces formadas con dilaceración, o raíces formadas rectas, o raíces formadas fusionadas, ¿sí? Como vean las raíces. Ok. ¿Listo? Listo. Entonces vemos ahí por la clasificación de Pell-Gregory, entonces tenemos una clase 2 en posición B. ¿Cómo planeamos la odontosección? Esta es la planeación, ¿cierto? Entonces me vengo de esta forma y logro que la parte inferior sea más estrecha que la parte superior, o en su defecto me vengo horizontal, completamente en toda la línea melocementaria. Esa es la ideal, ¿listo? Como la hicimos acá. Primero, la incisión, ¿cierto? Bayoneta tipo Magnus. Empiezo con la fresa redonda, hacer la osteotomía, voy eliminando el hueso, osteotomía, elimino el hueso, pero con control. Esa es la diferencia con otras osteotomías. En este caso de las osteotomías de los molares es una eliminación del hueso, pero con control, ¿cierto? ¿Qué es el control? Que yo quiero ver, o sea, la hago hasta ver toda la cara vestibular del molar, ¿listo? Toda la cara vestibular. Cuando ya tengo toda la cara expuesta, trazo la osteotomía, la odontosección, perdón, con una troncocónica, mírela acá, y me voy por toda la línea a melocementario. ¿Listo? Antes de hacer este trazo de la odontosección, luxo. ¿Sí? Después de que encontré toda la cara vestibular, hago movimiento de luxación. Al hacer movimiento de luxación, cuando ya tenga esta corona fuera, pues simplemente me traigo muy fácilmente la raíz hacia mesial. Si no le hago la luxación antes, pues después va a ser mucho más difícil y tengo que hacer, quitar más hueso, hacer más osteotomía para poder tener un punto de apoyo para el elevador. Entonces siempre incisión, osteotomía hasta ver toda la cara vestibular, luxación, luego hacemos la odontosección y aquí ya elimino entonces la corona y con un elevador angulado, perdón, me traigo las raíces. Esta posición es mucho más, o es muy fácil en realidad cuando ya tenemos luxadas las raíces. ¿Listo? Veámoslo en la clínica. Ok. Anestesia. Recuerden que ¿se acuerdan de mi surco de Liana Muñoz? Que este surco no está en ninguna publicación. No, esto no tiene nombre, entonces yo le puse surco de Liana Muñoz. Cuando usted va a poner la anestesia, la pone en este surco y le da exactamente en el punto de la espina de Spix. Pone entonces la anestesia, la pone también aquí a nivel cervical, para el cervical superficial. Siempre en cordales ponga esta anestesia aquí, porque esta técnica le va a permitir a usted anestesiar toda esta parte vestibular. Luego de anestesiar, hace la incisión. Esta no es la incisión que yo manejo, esta es una foto pues del libro. Levantan todo el colgajo y vemos la cara vestibular, pero no la estoy viendo toda. Entonces, con una fresa, elimino todo este hueso, ¿cierto? Esta es la cara vestibular, todo este hueso de toda esta zona para poder ver toda la cara vestibular. Después de que la tengo ya bien identificada, hacemos la odontosección, siempre se me enreda, la odontosección, ¿cierto? Completamente hasta abajo,
para eliminar todo este fragmento y que me quede acá la raíz. Traigo con el elevador, aquí está el elevador, me lo traigo hacia el frente y sale la raíz. Mire que después de que yo luxé, si hago la luxación previa, logro hacer esto muy fácil. Pero si no luxo, antes de hacer la odontosección, es mucho más complejo sacar las raíces. ¿Listo? Siempre luxe antes de hacer la odontosección. Eliminamos las raíces y luego, y sacamos pues la raíz completa, revisamos que el alvéolo nos quede limpio, eliminamos todo el capuchón pericoronario y ponemos entonces el colgajo. Nunca me utilicen seda. Acuérdense que la seda, por ser multifilamento, genera un proceso tisular mucho más severo, hay mucha más inflamación, acumulación de placa. Utilizamos Vicryl, ¿listo? Entonces hacemos la incisión solamente en bayoneta tipo Magnus para que no tengan necesidad de hacer toda esta cantidad de puntos de sutura posteriores, para una cirugía que con 1 centímetro es suficiente. ¿Qué le van a medicar a su paciente? Hielo extraoral, hace la medicación normal, antibióticos si se considera, analgésico antiinflamatorio si lo necesita no, siempre lo va a necesitar, pero si está indicado, y el acetaminofén, ¿listo? Obviamente el enjuague, siempre hay que poner enjuague. Hielo extraoral, intermitente cada 15 minutos, cada 10 minutos, perdón, durante las primeras 48 horas, luego calor local posterior, dieta blanda, higiene oral estricta y dormir semisentado. Acuérdense que en molares inferiores, cuando hacemos cordales inferiores, el paciente debe dormir semisentado, ¿listo? Control diario telefónico para ver la evolución del paciente. ¿Qué encontramos? Bueno, ¿qué estamos formulando en estos pacientes? Meloxicam, les va súper bien con el meloxicam, en realidad. Diclofenaco también les va súper bien. Bueno, posoperatorios, tienen que evaluar muy bien. Este es el caso de un paciente que consulta por esta lesión tipo úlcera después de la cirugía de los terceros molares y resulta que el paciente, cuando se puso su AINES en la boca, como estaba anestesiado, no se dio cuenta que se le fue el AINES hacia la zona del surco yugal y en lugar de tragárselo, pues se le permaneció ahí algunas horas y le generó una quemadura. ¿Listo? Entonces hay que decirle al paciente, por favor póngase la tableta bien en la lengua, verifique que si la tragó, para que no le pase pues esto al paciente. ¿Listo? Bueno, aquí otra cirugía de un horizontal, la misma técnica de la que hablamos pues ahorita, en maxilar superior igual, si hay necesidad de hacer osteotomía, la podemos hacer con la pieza de mano o la podemos hacer solo con una cureta de Lucas. Aquí es cuando van a aprender a utilizar la cureta de Lucas en las superiores, porque el hueso es muy delgado, es una cascarita de huevo ahí. Entonces levanta muy bien con la cureta de Lucas. ¿Listo? Entonces hasta que vea toda la cara vestibular y ahí ya empieza a hacer el proceso de luxación. ¿Listo? Igual, el mismo colgajo, 1 centímetro atrás del último molar, mírelo acá, 1 centímetro atrás y se baja hacia vestibular. Es el mismo bayoneta tipo Magnus. ¿Listo? Igual, osteotomía hasta que vea toda la cara vestibular. Normalmente no hacemos odontosecciones en superiores. Es muy raro, pues tiene que ser que esté en una posición muy rara para tener que hacer osteotomía, odontosección. En estos casos, por ejemplo, ¿no? Cuando están completamente impactadas hacia el 7, hay necesidad de hacer obviamente algún tipo de sección. Caninos incluidos, también pueden llevar caninos incluidos si están en el paladar o si están a nivel vestibular, depende de su docente, si él se los autoriza pues operar. Hay algunos que están por vestibular y pues con un colgajo tipo Newman pues será suficiente. Hay otros que están completamente horizontales, o sea, están de lado a lado, muy complejos, no se hacen en la clínica. Y los que están por palatino no se hacen en la clínica, a no ser que su docente le acepte pues el caso. Hacemos por vestibular, ¿cierto? Que estén pues que casi que se sientan pues al tacto. ¿Listo? Bueno. Tomografías, pues que es cuando hacemos caninos incluidos siempre lo hacemos solo con tomografía.
porque es el único estudio que me va a permitir definir si ese canino está por vestibular o está por palatino, y para yo saber por dónde hago el abordaje. ¿Listo? Esta es la disección, el colgajo, perdón, que hacemos cuando hacemos los palatinos. Estas no están dentro del proyecto pues de la clínica de cirugía, pero pues para que sepan cómo se hace. Entonces, incisión, aquí sí me voy con una incisión intracircular, desde más o menos desde el molar de un lado hasta el canino del otro lado, y me da todo este espacio. ¿Listo? Obviamente respetando aquí el nasopalatino, esto no se desprende de esta forma, hasta aquí está el nasopalatino para no dañarlo. Osteotomía, buscando la corona del canino, que vea muy bien toda la corona. Si hay necesidad, odontosección para poder hacer la exodoncia. ¿Listo? Siempre luxación antes de hacer odontosección. Osteotomía, odontosección, listo, mírenlo acá, y se hace la exodoncia. ¿Dudas, doctores, hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, me voy a permitir un momentico abrirles acá un segundo el aula para mostrarles una cosa que deben revisar, por favor, cuando estén en el aula. A ver, ¿por dónde me meto? Entonces, tienen el link de las clases de cirugía, que ya lo tienen muy claro. Tienen el programa, si tienen alguna duda con el programa, en este cirugía 2 no hay quizzes, en este cirugía 2 solamente hay 2 exámenes parciales, uno después de la tercera clase y el otro al final, no tenemos quizzes. Y aquí está todo lo que vamos a ver en cada clase, ¿cierto? Los temas que vamos a ver en cada clase. Algunos Yo no videos de estoy- las clases están en mi canal de YouTube, entonces si algo que las quieran ver previamente, pues lo pueden hacer. Ay, voy a parar aquí la grabación.